Hace unos días NoFX anunció que el próximo 26 de febrero estará lanzando su nuevo disco titulado Single Album. Entonces se me ocurrió que como antesala a este lanzamiento hacer un video con mi top 5 de discos favoritos de NoFX mientras pues sale este nuevo álbum y en su momento hacerle el review a este nuevo disco. Entonces acá está mi top 5 de discos favoritos de NoFX. Antes de empezar con el video quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que este top 5 se limita únicamente a los 13 discos de estudios de NoFX, es decir, no voy a incluir ni los EPs, ni los discos en vivo, muchísimo menos los singles, pues porque se hace una tarea demasiado complicada y demasiado engorrosa. Entonces solo incluyo, o solo más bien voy a hablar de los álbumes como tal de estudio. Y en segundo lugar, una aclaración que ya he dicho anteriormente, pero que nunca está de más hacerla, y es que este top 5 es algo netamente subjetivo, son los discos que más me gustan a mí. Ustedes están en todo su derecho a discrepar. De hecho, quiero que me pongan cuáles son sus discos favoritos de NoFX, aparte porque estoy casi seguro que muchísimos van a discrepar con este top 5 mío, porque créanme que son opiniones bastante impopulares sobre los discos que para mí son los mejores. Entonces, bueno, dicho esto, vámonos a empezar con el video. En el quinto lugar tenemos a The War on the Horizon, el noveno disco de estudio de NoFX. The War on the Horizon es el primer disco que lanza NoFX en Fat Records. Recordemos que NoFX hasta ese entonces había estado en Epitaph Records, la disquera de Brett Gurewitz, el guitarrista de Bad Religion, y disquera bajo la cual lanzaron sus álbumes más importantes y significativos. A partir entonces del 2003 y desde este disco, NoFX pasa a estar en Fat Records, la disquera de Fat Mike, y desde ahí han venido lanzando sus discos hasta el día de hoy. Para entender el contexto de este disco, ya que es el disco más político de NoFX, hay que remontarnos 2 años atrás al lanzamiento de este, al 2001, cuando se dan los hechos terroristas del 11 de septiembre, se derrumban las Torres Gemelas y el Pentágono, lo cual provoca que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de George Bush, le declare la guerra a los países musulmanes, principalmente Afganistán y posteriormente a Irak. Guerra que lastimosamente fue apoyada por muchísimos otros países a nivel mundial y que a la postre se comprobó que más allá de pretender restablecer la paz mundial, que fue la premisa del gobierno norteamericano y bajo la cual llevaron su armamento a estos países, se demostró que ellos lo que querían era vengarse, tenían una venganza contra esta organización, contra Al Qaeda, la organización de Osama Bin Laden, y por ahí derecho a aprovecharse de los recursos de estos países, es decir, el petróleo. Por supuesto, esta guerra cobró muchísimas vidas inocentes y fue completamente repudiada por muchísimas más personas alrededor del mundo, entre ellos principalmente las bandas y los artistas. Repudio y protesta que manifestaron a través de su música, como es el caso de NoFX con este disco que, como digo, tiene un tinte bastante político y una crítica bastante mordaz al gobierno de George Bush, como puede apreciarse en la portada del disco, que sale la cara de Bush pintada como un payaso, y en letras como la de The Separation of Church and State, Mattersville, Anarchy Camp, American Terrorist y Franco American, por decir algunas. The Idiots Are Taking Over también creo que hace una referencia bastante explícita a lo que ellos consideraban el gobierno de George Bush. Quiero hacer una mención especial a la canción de Irrationality o Rationality, porque me parece una de las mejores canciones de NoFX. La letra es increíble, o sea, Fat Mike realmente cuando quiere hacer composiciones tesas y con significado, él las hace. La letra de esta canción es increíble, o sea, para mí no tiene nada que envidiarle a otros grandes compositores del género como lo son Greg Graffin o Chris Hanna de Propaganda. Entonces, bueno, a raíz de este disco surge una iniciativa muy importante el año siguiente,
llamada Punk Voter, una iniciativa de Fat Mike que precisamente busca que los votantes jóvenes acudan masivamente a las urnas para evitar que George Bush sea reelegido. Y pues para promocionar esto hacen una gira con diversas bandas alrededor de Estados Unidos y sacan 2 compilados titulados Rock Against Bush Volumen 1 y Volumen 2, dentro del cual hay canciones de bandas tan importantes como Sum 41, Bad Religion, Green Day, Foo Fighters, los mismos NoFX. Entonces digamos que se hizo un marketing bastante amplio a esta iniciativa. Incluso pues Fat Mike fue invitado a varios talk shows de estos famosos en Estados Unidos, los de Conan O'Brien y este tipo pues de programas para hablar de su iniciativa. Incluso hay una presentación muy famosa en la que ellos tocan Frank On American y Fat Mike cambia las letras de una parte de la canción para hacerlas bastante ofensivas en referencia a George Bush. Yo creo pues que ese fue como el primer escándalo que tuvo NoFX de muchos que vendrían en años venideros, porque realmente pues fue una actuación ante televisión nacional en Estados Unidos y es bastante ofensivo como él se refiere al presidente. Lastimosamente pues esta iniciativa fracasaría porque Bush sería reelegido al año siguiente y bueno, pero esa es la real importancia de este disco de NoFX. Es un disco bastante político, bastante directo, bastante crítico, y por eso considero que merece el número 5 dentro de mi top 5 discos favoritos de NoFX. Entonces, en el número 5 tenemos a The War on the Horizon. En el cuarto lugar de esta lista de mis discos favoritos de NoFX está el disco que sucedió a The War on the Horizon, Wolves in Wolves Clothing, lanzado en el 2006. Este disco ocupa el cuarto lugar porque para mí personalmente es el último disco que realmente vale la pena escuchar de NoFX, o más bien es el último disco en el que ellos mostraron un despliegue creativo realmente apreciable. Esto es una opinión polémica y yo sé que la mayoría de ustedes van a estar en desacuerdo y están en todo el derecho, pero para mí, a partir de Coaster, que fue el disco que siguió este disco, todo suena igual, todo suena completamente genérico e igual. Para mí es casi que imposible distinguir, aparte de unas contadas excepciones, una canción que esté en Coaster a otra que esté en First Ditch Effort o en Self-Entitled, que son los 3 discos que han seguido. Realmente me parece que son unos discos sin alma, completamente planos, no muestran nada novedoso. Todos los discos de NoFX, hasta Wolves in Wolves Clothing, digamos que tenían algo individual que ofrecer, algo especial. Todos los discos tienen algo propio, como una identidad, sí, una identidad que los distingue de los otros, y esto empieza a carecer completamente a partir de Coaster y que sigue en los 2 discos siguientes. Ojalá pues ahora en single álbum NoFX revitalice su sonido por fin y nos muestren algo que realmente valga la pena oír. Reitero, es una opinión completamente personal, yo sé que muchos no están de acuerdo, pero como les he dicho siempre, es mi apreciación, algo netamente subjetivo. Ya hablando pues del disco propiamente, este disco sigue la temática del disco anterior en ciertas canciones, como por ejemplo USA Holes, o el disco o la canción que le da título al disco, Wolves in Wolves Clothing. En este disco hay algo muy interesante y es como el rifirrafe que hubo en ese momento entre Propagandhi y NoFX. Propagandhi en su disco Potemkin City Limits critica a NoFX y a muchísimas otras bandas de punk rock en una canción llamada Rock for Sustainable Capitalism. En esta canción, Propagandhi, de manera indirecta, porque nunca lo mencionan, acusa a Fat Mike de haber vendido el punk rock a cambio de plata, de lucrarse él mismo, de vender el sentimiento, la esencia de lo que es este movimiento musical por el dinero. Entonces, NoFX de algún modo responde a Propagandhi en este disco en 2 canciones. La primera es de Marxist Brothers, donde mencionan un disco de Propagandhi que se llama Today's Empire, Tomorrow's Ashes,
como en cierta manera una contestación a Propaganda, que en la canción que mencionaba anteriormente, Rock for Sustainable Capitalism, ellos también mencionan una línea de separation of Church and State, la parte de When Did Punk Rock Become So Safe. Propaganda lo utiliza en esta canción, así que digamos que NoFX les contesta mencionando un título de su disco en este tema, de Marxist Brothers. Y otra canción que se llama One Self Creator, que sí es, pues tampoco se menciona expresamente a Propaganda, pero se da a entender que es a ellos en razón a las referencias de Hoffman y de Chomsky y a la intelectualidad que siempre ha caracterizado las líricas de Propaganda, donde les dicen que en vez de echar odio y utilicen ese talento, esas letras tan brillantes para fomentar el gusto por esta música. Eso es lo que básicamente expresa NoFX con esta canción. Valga decir que esta pelea, pues, o este rifirrafe, como digo, ya hoy en día está completamente solucionado. De hecho, Chris Hanna aparece en el documental de Fat Records. Valga decir que Propaganda estuvo muchísimos años en Fat Records. De hecho, Fat Mike dice que la primera banda o de las primeras bandas que él firmó para su disquera fue Propaganda, porque su sonido le voló la cabeza. Entonces, sí, y en este documental Fat Mike también se refiere a este asunto. Él dice que le sorprendió bastante que Chris Hanna se refiriera así, de esa manera hacia él, porque para ese entonces Propaganda aún permanecía en Fat Records. Entonces, pues imagínense, lo sorprendió bastante. Pero bueno, hoy en día ya las dos bandas parecen estar en buenos términos. Incluso, si no estoy mal, Fat Rec aún distribuye los discos de Propaganda en algunos países. Entonces, bueno, este disco también tiene una canción bastante interesante que se llama Cantado en Español, que como su nombre lo dice, es cantada en español por el jefe. Y pues es una canción divertida. Otro de los highlights es la canción Doornails, que es una canción acústica donde Fat Mike le hace un homenaje a sus amigos ya fallecidos, especialmente a Derek Blurt, quien fuese el baterista de la Wagon en su momento, quien se había suicidado, digamos, pues no hace tampoco, pero sí, digamos que estaba un poco reciente el suceso. Y bueno, este disco se filmó un video para Seeing Double at the Triple Rock, que fue pues como el sencillo del disco y es una de las canciones emblemas del mismo, y diría pues yo hoy en día que se ha convertido en un clásico de NoFX. Entonces, bueno, en el número 4 está Wolves in Wolves, Clothing. The Church of Alcoholics can't break up the congregation. Give us air to breathe. En el número 3 de este top 5 de mis discos favoritos de NoFX está el álbum que para la mayoría de ustedes estoy seguro es el mejor de ellos, y para la crítica en general también, y es el Punk Hydraulic. Punk Hydraulic, lanzado en 1994, es sin duda alguna el disco más importante de NoFX. Ya si es el mejor o no, pues eso ya es algo netamente subjetivo, como he recalcado infinidad de veces, pero si algo innegable es que sí es el disco más importante de ellos, ya que fue el que más impacto causó. Recordemos que para aquel entonces, en 1994, se produjo lo que se denominó el Punk Revival de los 90, y es que gracias al Smash de The Offspring y al Dookie de Green Day, el mainstream norteamericano se volvió a interesar por este tipo de música, por el punk rock. Entonces esto benefició por supuesto a NoFX, a Rancid, a Bad Religion, a Pennywise, a la mayoría de las bandas de Epitaph y de otras disqueras que estaban surgiendo por ahí. Entonces, por supuesto, el Punk Hydraulic también tuvo bastante acogida en razón a este nuevo interés por el punk rock. Se preguntarán entonces ustedes por qué no está el Punk Hydraulic en el primer lugar para mí. Pues la razón fundamental es porque los dos primeros discos que están en el puesto número 1 y número 2 me gustan más. Y en segundo lugar porque a pesar que este disco tiene temazos como lo son Lori Meyers, Leave It Alone,
Murder the Government, no, Murder the Government está en el So Long and Thanks for the Shoes, perdón. Punk Guy, The Bruce. Hay otras canciones que realmente pues no me gustan ni cinco, como lo son My Heart is Journey y Rico, que son canciones como todas reggaezudas, son canciones con un aire muy reggae. A mí personalmente el reggae no me gusta ni cinco, ni poquito. Entonces pues evidentemente esas canciones no me gustan para nada. Hay otras canciones que personalmente creo que parecen canciones de relleno, como lo son el caso de Happy Guy, de Fleece, hasta de la misma Scavenger Type. Me parece pues que si bien no son canciones del todo malas, como que sobran o les falta como cierto espíritu, no sé, es mi percepción respecto a esos temas. Y está el caso de Linoleum, que es pues un tema aparte. Como ustedes saben, Linoleum es la canción más reconocida de NoFX, es el Smells Like Teen Spirit de NoFX, es el Creep de NoFX, y está quemadísima hasta el cansancio, pero quemadísima. Yo nunca he podido entender por qué solo le hacen covers a esa canción, sabiendo que NoFX, una banda con 13 discos de estudio, infinidades de singles, muchísimos EPs, un montón de canciones sueltas por ahí en compilaciones, y siempre le hacen cover a esta canción, siempre. Y la canción no es mala para nada, pero realmente se me ocurren una veintena de canciones de NoFX mejor que Linoleum, para mí pues. De hecho, los mismos NoFX pues se ríen de esta situación y lo acreditan en su video más reciente, que como decía al principio del video es una revitalización de Linoleum, una canción que se llama Linoleum, y compilan como varias bandas en YouTube que han hecho covers de Linoleum. Entonces me parece pues algo bastante particular que esta canción esté tan quemada y tan coveriada por todo mundo, que llegó a los oídos de los mismos NoFX, que ellos mismos lo dicen en su video. Nosotros no entendemos por qué solo coverean Linoleum, pero bueno, el caso es que sí, para mí este disco ocupa el tercer lugar dentro de mis discos favoritos de NoFX, y bueno, ahí está. En el segundo lugar de mi top 5 discos favoritos de NoFX está el White Trash, Two Heads and a Pin. El White Trash, Two Heads and a Pin es el cuarto disco de estudio de NoFX, lanzado en 1992, y hay cosas bastante interesantes para decir sobre este disco. En primer lugar, es el primer álbum con el Jefe. El Jefe, pues si bien ya había participado anteriormente en el EP de The Longest Line, EP bastante interesante por cierto, y en el que ya él empezó a mostrar todas las cosas que iba a traer a la banda en futuros lanzamientos. Le dio muchísimo más nivel de composición, muchísima melodía, unas canciones muchísimo más estructuradas y elaboradas, y pues eso se vendría mostrando no solamente en este disco, sino pues en los trabajos posteriores de NoFX. Este disco me gusta muchísimo porque las canciones forman como un conjunto armónico, todas las canciones se complementan de alguna manera. Es como si el disco fuera un sistema y las canciones fueran como los engranajes que se van complementando y hacen que el disco sea como tan armónicamente perfecto, como tan bien construido. Puede sonar muy confuso y difícil de entender, y de algún modo lo comprendo. Creo que las personas que también les guste mucho este disco pueden comprender lo que estoy diciendo, pero es que es como si el disco lo hubiesen grabado todo de una, desde la primera canción hasta la última, como si lo hubiesen grabado así todo de corrido, y también como si las canciones las hubiesen compuesto en un mismo momento o en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Pues muy circunstancial, este disco es demasiado circunstancial. Las canciones son como todas perfectas y todas encajan de alguna manera. Reitero, puede sonar confuso y muy incomprensible, pero si alguien que me está viendo también le gusta muchísimo este disco, creo que puede entender a lo que me estoy refiriendo. Bueno, me parece que este disco es muy subvalorado porque de algún modo solo se le recuerda por dos canciones, por Bob y por Sticking in My Eye. Como ustedes saben, Sticking in My Eye es una de las canciones más emblemáticas de NoFX, pero todo este disco me parece excelente.
empezando por la primera canción, Sold Out, que para mí personalmente es uno de mis temas favoritos de NoFX, es un temazo. Otras canciones como Please Play This Song on the Radio, You're Bleeding, Johnny Appleseed, I Wanna Be Your Baby, el cover de Minor Threat de Straight Edge, que me parece pues que lo hicieron más como a modo de chiste, pero irónicamente le salió un cover muy bien hecho con la voz del jefe, así como un blusero clásico, y las guitarritas pues también es bastante brutal, es bastante bacano este cover. Hace poco Fat Mike organizó un evento en su casa que se llamó Weekend at Fatty's y tocaron este disco precisamente en vivo, lo tocaron completico todo. Me sorprendió muchísimo porque realmente sonó muy bien. Yo pensé que a Fat Mike ya no le daba para sonar como en aquellas épocas y la verdad pareciese que fuera el Fat Mike de los 90. Realmente Fat Mike todavía tiene mucha voz y mucho para dar, él realmente es muy afinado y toca muy bien cuando no está bajo los efectos de las sustancias, entonces me pareció bacano y me gustó muchísimo que tocaran ese disco en esa oportunidad. Entonces, pues bueno, ese es el número 2 en mi top 5 de discos favoritos de NoFX, el White Trash, Two Heads and a Pinch. Y finalmente, en el número 1 de mis discos favoritos de NoFX, que les digo de una vez, no es ni Ripped, no es ni So Long and Thanks for All the Shoes, no es tampoco Pump Up the Volume, es la opinión más impopular del mundo y yo sé que la mayoría van a decir que what the fuck, que putas, pero es así. Mi disco favorito de NoFX, el número 1, el mejor para mí, es Liberal Animation. Liberal Animation salió en 1988, es el disco debut de NoFX y yo sé que están impresionados con esto porque es un disco que a casi nadie le gusta, ni siquiera al mismo Fat Mike le gusta. Fat Mike ha dicho que a él no le gusta ni poquito este disco por el sonido que tiene, y es que es verdad, es un sonido bastante distinto a lo que NoFX fue mostrando en su evolución musical. Es un disco que parece más de hardcore punk. Es un disco que Fat Mike dice cuando lo grabaron él estaba muy inspirado en bandas como Subhumans, Misfits, Black Flag, Dead Kennedys y ese tipo pues de bandas, y también por el punk británico, que pues ya sabemos cuáles eran las características de esas bandas por aquel entonces. También este sonido que yo digo es como un sonido tierroso, por denominar de alguna manera la sensación auditiva, un sonido sucio, desprolijo. Creo que también se puede explicar en gran medida en razón a que este es el primer y único disco con Dave Casillas, uno de los miembros pues anteriores de NoFX, pero que realmente pues no se le da mucha relevancia en la historia de la banda, precisamente por eso, porque este es el único disco en el que él participa, y puede ser que la responsabilidad de este sonido, como digo, tierroso, sucio, más hacia el hardcore punk, también sea gracias a la influencia de este señor, de este guitarrista. Pero precisamente por eso es que a mí me gusta tanto este disco, porque es un sonido distinto, un sonido, como digo, muy rápido, muy sucio. Es el disco más rápido de NoFX. Aparte, a mí me parece bastante interesante lo que las composiciones en la guitarra del man. Bueno, valga decir que para este disco Melvin ya estaba también, obviamente, pero pues por ese sonido tan distintivo, creo que este man tuvo bastante que ver con eso, pero unas progresiones bastante interesantes en la guitarra, unos solos también diría que no muy comunes dentro de este tipo de género musical, que como digo, eso es algo que hace que me guste muchísimo este disco. También porque las letras son bastante divertidas, como bastante jocosas, bastante humorísticas. Fat Mike se oye terrible, la voz de Fat Mike se oye terrible, pero Fat Mike es de esos vocalistas que entre más mal se oyen, mejor suenan. Entonces aquí sí que se oye con la voz bastante chillona y bastante en un punto que a mí personalmente me gusta mucho. Se oye muy mal, pero es lo que digo, Fat Mike es de esos manes que entre más mal se oyen, mejor se escuchan. Es un caso similar al de Tom DeLonge.
Entonces esta canción pues tiene, es que esta canción, este disco tiene temas bien interesantes como Shut Up Already, Beer Pong, Peace, I Live in a Cake, No Problems, You Put Your Chocolate in My Peanut Butter, Sloppy English, que pues con esos títulos ya se podrán imaginar como por dónde va la temática del disco. Evidentemente, y como decía anteriormente, como a Bad Mike no le gustan ni 5 este disco, a medida que fueron saliendo los otros, S.A.M. Airlines, Ripped, White Trash, Two Heads and a Bean, los temas de este disco fueron saliendo del repertorio en vivo de la banda. El único que sobrevivió por cierto tiempo fue Beer Pong, que la tocaron si no estoy mal hasta los 90s, quizás una parte de los 2000, pero hoy en día ningún tema de este disco lo tocan en vivo, o en muy rara vez pues lo tocan en vivo. ¿Qué más hay por decirte de este álbum como rescatable? El tema Shut Up Already, que es una mofa de Fat Mike hacia los veganos y los vegetarianos. Es un poco irónico porque después de este disco Fat Mike se haría vegetariano y fue vegetariano muchos años. Creo que ya volvió a comer carne por motivos de salud, pero él fue vegetariano por muchos años. Y, ¿Y qué más? Y pues bueno, ya como modo y anécdota y para terminar, Fat Mike en la misma entrevista donde dice que él este disco no le gusta ni poquito precisamente por la gran influencia de hardcore punk que venía escuchando en ese momento. Él luego escucharía el Suffer de Bad Religion, que fue un disco que para él dice que lo describe como una experiencia religiosa, como algo epifánico, y él se inspiró en el sonido de ese álbum para dirigir hacia allá lo que él quería hacer con NoFX, algo más melódico, más trabajado, y lo cual pues evidentemente se comenzó a mostrar en su disco siguiente, en S.A.M. Airlines. Entonces, bueno, sí. Ya, ese es mi top 5 de discos favoritos de NoFX, y en el número 1, como digo, la opinión más impopular del universo, está el Liberal Animation. Listo, ahí tienen mi top 5 discos favoritos de NoFX. Como les dije al principio del video, me gustaría que me pusieran en los comentarios cuáles son sus discos favoritos de NoFX. Si están de acuerdo conmigo, pues estoy casi seguro que no lo van a estar. Y pues bueno, me comenten qué piensan ustedes. Si les gustan este tipo de videos, déjenme en los comentarios también qué más quisieran ver así. En mi canal hay otro video similar de mi top 5 discos favoritos de Son 41, entonces para que vayan y lo vean si les gusta esta banda. Y ya, nos vemos próximamente con más videos de punk rock y rock alternativo. Muchas gracias.